Bienvenidos a Ser Mujer, un programa dedicado a todas las mujeres que desean agradar a Dios con todo su ser, su espíritu y su alma. Queremos acompañarte en tu proceso de crecimiento espiritual y animarte a ser imitadora de Cristo y seguir el ejemplo de los santos a través de nuestras reflexiones, citas bíblicas, anécdotas, con el fin de tener un tiempo de intimidad con el Señor y compartir con otras mujeres el gran don de ser mujer. Bienvenidos. María, mírame, María, mírame, si tú me miras, Él también me mirará. Bienvenidos mis hermanos a su segmento El Ser Mujer. Mi nombre es Belén Olivas y estamos a través de Koinonia Radio, a través de la 1420 AM. Sean bienvenidos mis hermanos a su segmento, a tomar esta formación que constantemente el Señor nos ofrece como mujeres y que nos ayuda a seguir luchando, a seguir perseverando por ser las mejores mujeres y sobre todo, hermanas, las mujeres que Dios quiere que seamos. Pues bien, vamos a orar, vamos a pedirle al Señor su gracia. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y todo será creado y se renovará la faz de la tierra. Oh Dios, tú que has iluminado los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, haz que guiados por este mismo Espíritu, saboreemos la dulzura del bien y gocemos de tus divinos consuelos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Esposa del Espíritu Santo, cúbrenos con tu manto. Pues bien, mis hermanos, vamos a ver hoy el tema que a continuación acabamos de ver el tema pasado, lo que es Cristo, camino, verdad y vida. Hoy vamos a ver el tema, ¿qué nos ha alejado de Dios? ¿Qué nos ha alejado de Dios? Pues es aquí donde vamos a ver qué es lo que nos ha alejado de Dios. Y pues es maravilloso ahora sí tener la receta en las manos y poderla poner en práctica. Entonces, como primero vamos a ver uno de los puntos de lo que nos ha alejado de Dios, hermanos, es la soberbia. La soberbia. Actualmente en muchas partes del mundo vivimos un extraordinario ateísmo práctico. Nuestra sociedad posmoderna, occidental, acepta en la mayoría de los casos la existencia de Dios. Creemos en Dios, pero no le creemos a Dios. Lo concebimos a nuestra medida, le adjudicamos características nuestras, creemos que se ha equivocado y corregimos sus criterios. Preferimos los criterios del mundo. Por ejemplo, ¿por qué no quitarse la vida cuando ya no le encuentra sentido? Hermanos, ¿cómo se llama esto? Eutanasia. Y esto lo vemos, yo lo he visto en muchos casos, en testimonios, ¿verdad? Cómo ha habido personas que de hecho en su testamento así lo han dejado escrito, que cuando ya llegue al momento más difícil, ¿verdad? De dolores, de muchos momentos difíciles que pasan antes de morirse, prefieren primero que les pongan una inyección y allí acabe todo. Hermanos, nadie, absolutamente nadie, puede decidir, en este caso, quitarse la vida o que le quiten la vida.
porque la vida no nos pertenece a nosotros. La vida Dios nos la prestó y la vida hay que regresarla a Dios, porque de Dios venimos y a Dios vamos. Pero Dios nos ha dado un libre albedrío. Dios nos ha hecho libres. Y por eso por ahí decía alguien, pues dicen que Dios es perfecto, pero se equivocó. Dios se equivocó. ¿En qué? En habernos dado la libertad. Y entonces es cuando nos conviene, le decimos a Dios, Señor, pero tú puedes sanar a mi esposo, a mi hijo, los puedes sanar porque tú lo puedes hacer, tú lo puedes hacer. Entonces sí, le exigimos a Dios que lo haga. Pero cuando queremos, usamos, ahora sí cambiamos nuestra libertad a libertinaje, de tal manera que, dice mucha gente, es muy mi vida y yo con mi vida hago lo que a mí me dé la gana. Y esto es lo que dice mucha gente. Así es de que si yo decido esto, esto se va a hacer. Entonces, pues quién sabe, hermanos, con qué se encuentren después de la muerte, ¿verdad? No sabemos. Sí sabemos nosotros los que creemos en Jesucristo, los que confiamos en Él, sabemos que después de la muerte existe la vida. Pero cuando hemos actuado de esta manera tan soberbia, entonces, pues solamente quiero decirte que nosotros los católicos creemos sí en el cielo, en la gloria del Señor, pero también creemos en el infierno, creemos en el purgatorio. Entonces, ¿a dónde quieres ir? ¿A dónde queremos ir? Yo quiero ir al cielo. Como dijo mi amiga, aunque aquí me purifiques, aunque aquí sufra, pero yo quiero ir al cielo. Yo quiero ir a la presencia de Dios. Segunda pregunta. ¿Por qué no quitar la vida al anciano enfermo cuando él lo está pidiendo? Hermanos, nosotros como familiares más cercanos tenemos que luchar por, en este caso, porque esas cláusulas se disuelvan, porque no podemos, ¿cómo permitir que porque mi abuelo ha dicho, verdad, que él prefiere mejor que le quiten la vida antes de sufrir? Entonces, hermanos, primeramente, pues hay que hacer conciencia, que la persona tenga conocimiento de lo que está pensando, de lo que quiere hacer. Es hacer conciencia y ayudarlo a que tenga un arrepentimiento. Entonces, tercera pregunta, ¿por qué no robar o mentir si todo el mundo lo hace? ¿Por qué no robar o mentir si todo el mundo lo hace? Y es aquí donde me da risa cuando nos platica el padre que muchas personas pues que van a confesarse, dice que cuando él les dice Ave María Purísima, sin pecado original concebida, y luego ya le dice, dime tus pecados. Pues he pecado, Padre, como todos, ¿verdad? Como todos, pues he pecado. He hecho eso como todos, Señor. He hecho esto otro, Señor, como todos. Es que no estamos haciendo una comunión como todos, no. Debo de tomar conciencia, ¿verdad? Y pedir, sobre todo, dolor y arrepentimiento. Pero debo de tener conocimiento de lo que es pecado y de lo que no es pecado, para poder hacer una buena confesión. Y debo de haber repasado los 5 puntos para hacer una buena confesión, ¿verdad? Debo
de revisar mi conciencia para revisar qué pecados he cometido. Pero debo de hacerlo con dolor, con arrepentimiento. Debo de confesar todos mis pecados sin dejar ni uno siquiera guardado. Porque después Satanás tratará de trabajar en tu vida a través de ese pecado que dejaste ahí guardado. O sea, se lo dejaste de reserva, se lo dejaste de recuerdo. Entonces Satanás seguirá usando tu pecado para seguirte motivando a que cometas más pecados. Entonces debo de cumplir también la penitencia impuesta por el sacerdote. Debo de cumplir esa penitencia y no debo de ir a confesar, a comulgar, ¿verdad?, sin haber hecho esta penitencia, haber cumplido esta penitencia. De lo contrario, nos dicen que en la siguiente confesión es el primer pecado que debo de confesar. Por eso, pues para todo esto necesitamos una preparación para poder hacer un buen examen de conciencia. Vamos a un corte y regresamos enseguida. Solo cuando comprendas totalmente el don de ser mujer, solo entonces te sentirás feliz, amada, respetada y agradecida con Dios de ser mujer y ser su hija predilecta. Enseguida regresamos. Si aún no conoces ni entiendes realmente lo que es ser una mujer de Cristo, síguenos en línea. Ya volvimos en Ser Mujer. Continuamos. Estamos viendo ahora qué nos ha alejado de Dios. ¿Qué es lo que nos ha alejado de Dios? A veces necesitamos como un descanso. Ese descanso del cual hemos hablado, que es muy importante en nuestra vida, hermanos, que durante el día, esto lo miramos en un tema de los que ya les he compartido, que es muy importante durante el día, por lo menos, unos 5 o 10 minutos descansar. Acostarme en mi cama, relajarme, cerrar mis ojos y relajarme. Y en esos momentos puedo pensar en esto. Pensar, Señor, ¿qué es lo que me ha alejado de ti? ¿Qué es, Señor? Pues a veces ya estamos hasta en un desequilibrio emocional, psicológico, espiritual, hermanos, porque ya no supimos ni por dónde entró el pecado. Como ahora sí olvidamos y echamos en el costal, ¿verdad? Que ya no aguantamos más ese costal que andamos cargando. Pero allí traemos recuerdos, hermanos, que no queremos enfrentar, porque a veces, hermanos, somos cobardes. Por eso yo les he compartido que nosotros, en este caso, siempre en nuestra casa, en nuestro corazón, ¿verdad? Tenemos un cuarto donde guardamos, decimos, los tiliches, así como en tu casa y en mi casa hay un cuartito y ahí vamos escondiendo las cosas que no usamos o las cosas que ya no queremos, etcétera. No nos deshacemos de ellas, vamos y las guardamos en un cuarto de tiliches. Después necesito algo de lo que ahí tengo,
pero hasta flojera me da ir a ir a abrir ese cuarto. No, ni quiero abrirlo porque ahí hay un desorden, ahí nomás voy y aviento las cosas. Y ahí está, no. Mejor voy a buscarla. Voy a ir a la tienda y lo compro. Así que es ahí donde entramos también al pecado, hermanos, de comprar cosas superfluas, que muchas de las cosas no las necesitamos, pero sí ahí las vamos refundiendo. Así es en la vida espiritual, hermanos. Vamos escondiendo esos acontecimientos difíciles que hemos vivido, sobre todo los vergonzosos. Estoy hablando de una violación, por ejemplo, o de pecados que nos dan vergüenza y decimos, no, esto yo lo voy a guardar, lo voy a echar para seguir yo adelante. Pero ahí está guardado, ahí se está apestando. Por eso es importante que lo saquemos en una confesión. Y tú me dirás, es que el pecado es del que te lastimó, del que te violó, del que te hirió. Sí, tienes razón. Pero en una confesión, hermanos, un sacerdote nos puede ayudar en lo que es la sanación interior. Ahí se maneja precisamente estos pecados, de perdonar a aquellos que te lastimaron, que te hirieron. Por eso es maravilloso cuando nosotros, en este caso, practicamos un examen de vida. En este examen de vida, hermanos, con pedirle el favor al sacerdote, quiero hacer una buena confesión, quiero sacar todo, aunque muchas cosas, repito, no son mi pecado, es pecado del otro, pero sí en el sacramento de la reconciliación yo puedo decirle, Padre, yo perdono al fulano que me violó, al fulano que me tocó, al fulano que me hirió, yo lo perdono. Y qué mejor que en el sacramento de la reconciliación. Entonces, de esta manera, hermanos, somos libres. Entonces, ¿por qué no aventarse esta canita al aire? Si se me está poniendo a modo, ¿por qué no? Es una oportunidad. Está bonita la chava, ¿verdad? O está guapo el galán, pues yo me echo esta canita al aire. ¿Quién se va a dar cuenta, hombre? Pues ¿quién? Vamos a escondernos en el último hotel de la colonia, ¿verdad? O de la ciudad. Hermanos, Dios todo lo sabe y Dios todo lo ve. De Dios no nos podemos esconder para nada. Entonces, también decimos, a veces cuando decimos, qué chiquito es el mundo. Y es cierto, hermanos, en la inmensidad y la grandeza de Dios, el mundo es pequeño. Es bien pequeño. Porque aparentemente nosotros decimos, ¿quién me va a ver? ¿Quién me va a ver? Me voy a cambiar a otra colonia, me voy a cambiar a otra ciudad. Y de repente, hermanos, nos encontramos un conocido, un familiar, y ahí quedamos al descubierto. No, pues yo le pago para que no vaya a hablar, ¿verdad? Y ahí nos vamos involucrando, ¿verdad? En todos estos pecados. ¿Por qué va a nacer un niño que viene enfermo? Esta es la pregunta que a veces muchos se hacen y dicen, es preferible, ¿verdad?, que no nazca, porque va a sufrir, va a hacer sufrir a sus padres. Y hemos visto en muchos hermanos que estos son regalos de Dios. Como dice por ahí una madre que tiene un niño especial, dice, un niño especial para una madre especial, o una madre especial para un niño especial. Entonces, es cierto. Y esos regalos solamente llegan a una madre especial. Esos regalos especiales solamente llegan a una madre especial. ¿Por qué traer al mundo a un niño no deseado?
me acuerdo de Madre Teresa de Calcuta, Santa Madre Teresa de Calcuta, que decía: si no quieren estos niños, regálenmelos, yo los quiero. Hermanos, cuánta manera tan torcida de pensar tenemos nosotros. Y te he dicho, te respeto. Si Dios no respeta, yo, ¿por qué no te voy a respetar? Quiero decirte, hermano, hermana, que no te estoy criticando, pero sí quiero decirte que todo esto está fuera de la voluntad de Dios. Ahora que hay personas que dicen, bueno, pues a mí no me interesa. Bueno, pues eso también ya es tu vida. Por tu propia voluntad y tu propia libertad, o te salvas o te pierdes. Entonces, mi obligación, en este caso, es hacer conciencia, precisamente. Entonces, también dice, sexo banalizado, eutanasia, eugenesia, aborto, anticonceptivos, clonación, experimentación genética con implicaciones bioéticas, fragilidad del nexo matrimonial, etc. Son temas que el mundo moderno ha colocado en la cima de la razón, y los medios de comunicación se han encargado de darles forma atractiva para relajar o adormecer nuestra conciencia. A veces nos lo dicen con palabras tan bien formuladas, tan bien expresadas, que hasta se escuchan bien. Se escuchan bien, y como nuestra conciencia si está dormida, pues otro más a la conciencia dormida. Pero también vemos otro pecado que se llama ignorancia. Somos cristianos solamente de nombre, pero mundanos de vida. Le creemos más a la televisión o a los comentaristas de moda que a la palabra misma de Dios. Nuestra iglesia emite constantemente documentos que nos acercan con certidumbre a la verdad del hombre, pero la desdañamos. Todo lo que venga de ella es vituperado por los comunicadores de forma casi metódica y preconcebida. Y como somos cómodos e ignorantes, antes de leer e investigar, afirmamos y repetimos lo que se dice. A veces hay una pereza espiritual que preferimos no ocupar nuestra mente a esas palabras envueltas que nos envía el mundo, sino que pues como suenan bien, entonces las llevamos a veces a la práctica. Bueno, pues han dicho que es mejor esto que esto. Pero bueno, pero eso es pecado. Bueno, pues para quien practica su religión, ¿verdad? Pero los que no, pues no hay pecado. Entonces, hermanos, vamos a un corte y regresamos enseguida. Solo cuando comprendas totalmente el don de ser mujer, solo entonces te sentirás feliz, amada, respetada y agradecida con Dios de ser mujer y ser su hija predilecta. Enseguida regresamos. Si aún no conoces ni entiendes realmente lo que es ser una mujer de Cristo, síguenos en línea. Ya volvimos en Ser Mujer. Continuamos. Hermanos, estamos viendo
hoy este tema que ¿qué es lo que nos ha alejado de Dios? Y ya hemos visto, a grandes rasgos, la soberbia, la ignorancia, y hoy vamos a ver lo que es el egoísmo. Dice que el egoísmo, lo contrario del amor, se ha apoderado de alma y no te has dado cuenta. El egoísmo, lo contrario del amor, se ha apoderado de tu alma y no te has dado cuenta. La Madre Teresa decía conocer miles de cadáveres vivientes, y se refería con ello a los millones de personas que hoy están vivas, pero sin vida, vacías, porque renunciaron a amar. Y lo peor es que creen que lo que pasa es que nadie las ama a ellas. Pero, ¿por qué sucede todo esto? Ya hemos dicho que todos seamos paz interior y amor. ¿Cómo es que nos desviamos de este anhelo? Somos engañados como el pez vela. Dicen los pescadores que este representa una presa valioso para ellos, pues es difícil de atraparlo. Los azuelos que utilizan son demasiado grandes, y si fuesen vistos por el pez vela, inmediatamente se alejarían. Así que los pescadores pescan primero algunos bancos de peces dorados y unos de los favoritos del pez vela. Cuando tienen en la tierra el pez dorado, lo abren cuidadosamente y colocan dentro de los anzuelos grandes. Entonces cocen los peces que obtuvieron y los lanzan de nuevo al mar. Engañados magistralmente, los peces vela acuden a comer el atractivo manjar que el pescador le presenta. Simone decía: el mal imaginado es divertido, el mal vivido es el infierno, el bien imaginado es aburrido, el bien vivido es el cielo. El mal se representa siempre disfrazado. Tú y yo no elegiríamos el mal por sí mismo, pues no lo deseamos conscientemente. Si te dicen que con un acto vas a destrozar la vida de tus hijos, nunca lo harías, pues en verdad los amas. Pero si te dicen que ese acto no destroza su vida, sino que se adaptaría y tú te sentirías feliz, entonces puedes elegirlo como algo lícito y responsable. Entonces ya vemos cómo el mundo nos engaña con mucha facilidad, hermanos, pero esto representa a cristianos dormidos, Por eso el título de este libro, Despierta, mujer dormida. Y nos dice, despierta tu conciencia. Hermanos, es maravilloso cuando vemos cómo nuestra conciencia se va despertando y empieza a reconocer lo bueno y lo malo, mucho más cuando vamos adquiriendo el conocimiento. También vemos otro pecado que se llama la manipulación, otra de las formas en que se va diluyendo nuestra relación con Dios. La ha aportado cierta clase de psicología. A partir de los años 70, un grupo de especialistas muy influido por el pensamiento de Rousseau, dice, y otros románticos, comenzó a difundir la idea de que el hombre no necesita límites al ser educado. Él encontrará en su interior sus propias normas de vida y será capaz de autohacerse. Un sistema que decía que el hombre es bueno por naturaleza,
y la sociedad es quien lo corrompe. De tal manera que de forma astuta se decía grandes mentiras. ¿Cómo iba a hacer la sociedad un mal si ella misma está formada por personas que son buenas? A través de algunas dinámicas de grupo se influía en las personas para que abandonaran el decálogo judío cristiano, al que se considera obsoleto y bloqueador del desarrollo de la personalidad. Y nos lleva a un ejemplo de ello, es el siguiente. En este ejercicio vamos a conocer nuestros verdaderos valores, a reconocer cuáles son los que nos han impuesto, pero no son nuestros. Pues no hay respuestas buenas ni malas. Siéntete libre de ser tú mismo. ¿Qué harías en los siguientes casos? Número 1. Tu hijo está gravemente enfermo y la única posibilidad de salvarlo es obtener una medicina sumamente cara. No tengo dinero y el farmacéutico se niega a vendérmela en abonos. La única posibilidad de conseguirla es robarla. ¿Qué harías tú? Tu esposo está atrapado y necesita una fuerte cantidad de dinero para salir de la isla. En lo que lo tienen preso, te pide el dinero, lo llevas contigo, pero para llegar a él necesitas que el único lanchero disponible te transporte. Él lo hará, pero te pedirá que te entregues a él antes de zarpar. La única forma de salvar a tu esposo es aceptando. ¿Qué harías? ¿Qué harías? ¿Qué haría yo, Belén? Pues yo he visto ejemplos, he visto testimonios de santas. Me recuerdo uno, se me hace que es María Goretti. No estoy segura, pero parece ser María Goretti. Prefirió morir antes de ser violada. Entonces, hermanos, yo creo que es de acuerdo, ¿verdad?, a nuestro crecimiento espiritual, ¿verdad? De igual manera, a veces es cuestión también de conciencias, ¿verdad? Y esto ciertamente nos pone en, ahora sí como dicen, en aprietos, ¿verdad? No sabemos a veces discernir qué es lo mejor que yo podría hacer, ¿verdad? Entonces, pero en este caso vemos, ¿verdad?, que si escogemos la decisión más fácil, ¿qué es lo que estamos haciendo? ¿En qué nos estamos involucrando? Pues en el pecado, ¿verdad? Entonces, por eso, claro que sí está, ahora sí, de acuerdo al criterio de cada persona, ¿verdad? Pero en sí moralmente, ¿verdad? Ahora sí es, a mí en lo personal, yo me abandonaría en Dios, me confiaría en Dios, pediría a Dios por ese hombre, ¿verdad? De alguna manera trataría de convencerlo, pero en este caso, mis hermanos, el problema que a veces nos asusta ahora sí de repente que brota una sugerencia, pero es negativa y nos asusta, nos bloquea. Y a veces, ¿qué decimos? Pues la mera verdad ni sabría qué haría. Entonces, pues depende, ¿verdad?, de cada persona, de cada cristiano. Pero te repito, ha habido santos, ¿verdad?, que prefieren morir antes que pecar. Entonces vemos en este caso las respuestas más comunes a estos cuestionamientos, que en el caso de la primera pregunta dice: yo robaría y no me importaría que me metieran a la cárcel. Para la segunda dice: me entrego a él, que me lleve y luego lo mato. Pues es que, te digo, son diferentes respuestas,
¿verdad? Que a veces verdaderamente no sabríamos en ese momento ni qué hacer, ¿verdad? A veces ahora sí que actuamos, nos movemos ya por inercia, ¿no? Pero sí sería cuestión en este caso de meditarlo muy bien, ¿verdad? Pero sí, yo pienso que en este caso, en ese momento ha de ser muy difícil tomar una decisión. A veces, ¿verdad? Como te digo, a veces actuamos ahora sí asustados y a veces no, hay gente que no ni actúa de ninguna manera porque pues se encierra, ¿verdad? En el miedo, en el temor y dice no, pues no sé ni qué hacer. Entonces vemos, ¿verdad?, cómo el mundo nos confunde. Hermanos, vamos a una pausa y regresamos enseguida. Solo cuando comprendas totalmente el don de ser mujer, solo entonces te sentirás feliz, amada, respetada y agradecida con Dios de ser mujer y ser su hija predilecta. Enseguida regresamos. Si aún no conoces ni entiendes realmente lo que es ser una mujer de Cristo, síguenos en línea. Ya volvimos en Ser Mujer. Continuamos, hermanos, estamos ya concluyendo este segmento y estamos viendo el tema del día de hoy. ¿Qué es lo que nos ha alejado de Dios? Te decía, tendríamos que entrar, ¿verdad?, a ese examen de conciencia y preguntarnos, ¿verdad?, qué es lo que en sí nos ha alejado. Y ya lo hemos visto, ¿verdad?, que podría ser la soberbia, la ignorancia, el egoísmo, la manipulación, y son muchísimas cosas. En este caso entramos, como te digo, a lo que es un examen de conciencia. Podemos decir pereza, desidia, orgullo, no sé, muchísimas cosas son las que nos pueden haber alejado de Dios. Pero decíamos que las respuestas más comunes a esos cuestionamientos son: en el caso de la primera, yo robaría y no me importaría que me metieran a la cárcel. Para la segunda dice, me entrego a él, que me lleve y luego lo mato. Y después de la puesta en común de todos los participantes, puede concluirse relacionalmente que los mandamientos están mal hechos. No se pueden vivir. Todo depende, y por tanto creemos en las garras del devastador relativismo. El engaño está en que nunca hay solo una salida para cada situación, además de que para el cristiano los milagros son posibles, y especialmente cuando se respeta la voluntad de Dios, especialmente. Te voy a contar un testimonio respecto a esto. En una ocasión me estaba platicando este testimonio una hermana que tenía problemas, ¿verdad?, con su hijo, y entonces dice que pues ya al final era grosero, le faltaba el respeto y todo esto, y que ella le empezó a pedir al Señor: Señor, como yo ya no puedo con él, yo te pido que seas tú quien lo aleje ya de mi casa. Y entonces le empezó a pedir y le empezó a pedir. Y dice ella que se lo pedía de todo corazón. Y entonces llegó el momento de que se presentó un problema que pues no te lo puedo decir porque se alargaría mucho el testimonio, pero se presentó un problema grave en el cual la señora ya tuvo que, en este caso,
ya en desesperación, pues empezar como loca a rezar. Y dice que empezó a rezar la oración, creo, de San Miguel Arcángel. Y ella reza y la oración de San Miguel Arcángel. Y entonces había escuchado ella que San Miguel Arcángel pues llegaba, ¿verdad? Dijo, San Miguel Arcángel, pensaba ella, San Miguel Arcángel, pues ¿a qué horas llegas? Porque este problema está fuerte, estaba a punto de pegarle su hijo. Y entonces dice que acabó de rezar la oración y pues nada pasaba. Se cambió de un lugar a otro y ella reza y luego, sangre de Cristo, cúbreme, sangre de Cristo, protégeme, porque también había escuchado pues que la sangre de Cristo es poderosa. Y entonces dice que ella pensaba, pues ¿a qué horas, Señor? ¿A qué horas? Ya está a punto mi hijo de pegarme. Y entonces dice que de repente llega un vecino por un lado y llega por una puerta y otro vecino por la otra puerta. Tenía 2 entradas. Entonces, ¿qué pasó, señora? ¿Qué pasó? ¿En qué puedo ayudarle? ¿En qué puedo ayudarle? Y como conoció la voz del vecino, dice, pásele, vecino, pásele. No, aquí está bien. Entonces ya no le quedó otra al hijo más de pues salir. ¿Qué pasó? ¿Qué te pasa, compa? ¿Qué te pasa? Y ya pudo salir, dice, por la otra puerta. Y entonces que le decía, Señor, pero ¿por qué no viniste? ¿Por qué no me mandaste pues a San Miguel? Y entonces le llega una luz especial y le dice, bueno, ¿acaso no te los mandé? Pues precisamente te los mandé a través de personas carnales que tú conocías. A través de esas personas que mandé, ahí estaba San Miguel, ahí estaba. Entonces, hermanos, nosotros tenemos a veces que, en este caso, a veces hacer cosas heroicas para poder nosotros experimentar estas cosas sobrenaturales, y de alguna manera eran cosas sobrenaturales. Y después dijo, ay Señor, perdóname, porque si no han venido estas personas, pues quién sabe qué pase, ¿verdad? Entonces, hermanos, yo creo que a veces la mayoría hemos vivido estas experiencias, ¿verdad?, de estas cosas heroicas. Entonces decíamos, ¿qué haríamos? Todo depende, y por tanto caemos en las garras del devorador relativismo. El engaño está en que nunca hay una sola salida para cada situación, además de que para el cristiano los milagros son posibles, y especialmente cuando se respeta la voluntad de Dios. Había otra señora que es vecina, dice que iba precisamente a misa y entonces ya casi iba llegando a su parroquia. De repente se para un fulano y le dice, ¿sabe qué? Deme la bolsa. Y entonces ella más que darle la bolsa, dice que ella dijo, ay, sangre de Cristo, cúbreme, Señor, con tu sangre. Cuando dice ella estas palabras, dice que el fulano dice que de repente se tapó los ojos, decía, no, porque dice, haz de cuenta, dice, veía una luz porque le estorbaba esa luz, pero no me robó mi bolsa, dice la señora. Entonces, hermanos, estas son las cosas sobrenaturales que para nosotros, ay, ¿cómo que va a existir esto? Pues claro que si no practicamos la fe, hermanos, ni podemos creer, ¿verdad? Por eso también debemos de hacer actos para que nuestra fe crezca. También, por la misma línea, dice, van muchos artículos de revistas, prensa y algunos libros de autoayuda, de modo que ya estamos ahogadas en nuestras creencias, sin pasar muchas conclusiones por el velo del pensamiento y de la reflexión. Los medios de comunicación dicen presentar la realidad, pero además influyen en ella. Maximizan lo mínimo y engrandecen las problemáticas sociales, de modo que el mundo parece girar por el odio y no por el amor.
Los famosísimos serán televisivos que dan vuelta al mundo. Han modificado sin duda la visión global de la vida y del ser humano. Series que llevan a la pantalla historias personales atractivas, generalmente sin familia, que viven con amigos y buscan el amor en un encuentro fugitivo que al final las deja más solas que como empezaron. Son personas con dudas existenciales que nunca resuelven. Muy difícilmente se ve a alguien acudiendo a un templo o haciendo oración. El sexo se presenta fuera del matrimonio y los padres solos y madres solas son héroes, a quienes todo les sale bien. Casi se recomienda este estilo de vida como si en él no se tuviesen dificultades. Entonces ya miramos algunos de estos aspectos, ¿verdad?, o pecados que nos separan de Dios, y son muchos más, hermanos. De hecho, en uno de sus libros de Conchita Cabrera de Armida, que se llama De los vicios a las virtudes, por ahí así se llama, ¿verdad?, y ella presenta precisamente en listas, en familias, por ejemplo, presenta, por ejemplo, la soberbia, que es uno de los mayores pecados, ¿verdad? La soberbia con toda su familia, con toda su familia. Y esto es maravilloso ver, hermanos, cómo en este caso vemos cómo trabaja Satanás. Y como decía por allí alguien, ¿verdad?, dice, Satanás verdaderamente sabe trabajar en equipo, porque como te digo, en este caso están formados todos estos pecados en familias. Por lo tanto, son muchas cosas las que creemos que nos separan de Dios. Por eso, hermana, hermano, yo te invito a que te hagas un tiempito, ¿verdad?, y aunque sea acostada, cuando estés descansando, y medita, ¿qué es lo que me ha alejado de Dios? Recuerda, hermana, hermano, joven, niño, adolescente, que Dios siempre te espera como Padre amoroso con sus brazos abiertos. Hermanos, Dios les ama y quiere lo mejor para ustedes, pero Él quiere que lo reconozcan como el dueño de sus vidas. Hermanos, muchas gracias por su tiempo. Que el Señor les bendiga y les guarde siempre. Amén. Esto fue Ser Mujer. Gracias por habernos acompañado en esta emisión. Y recuerda, mujer, tenemos un gran compromiso con Dios. Nosotras debemos ser esa gran mujer que hay detrás de un gran hombre. El ser mujer es algo que se gana y por lo que hay que trabajar todos los días. Siéntete orgullosa por el papel tan importante que Dios te asignó. Ser mujer es ser fuerte. Hasta la próxima. Cada latido, Señor, desde mi corazón sea un renovar de esta ofrenda. Koinonia Radio, levantando la voz para evangelizar.